Noticias de Bolivia de hoy. Arce responde a los ataques desde el MAS y denuncia que buscaron acortar su mandato. Traición, pacto con la derecha. El presidente Luis Arce respondió este viernes, por primera vez, a los ataques de varios miembros del Movimiento al Socialismo, el partido que lo llevó a la presidencia de Bolivia. Arce ocupó gran parte de su discurso de la promulgación de la ley del censo para referirse al conflicto interno del MAS. Otra de sus frases dirigidas al mismo MAS, sin mencionar nombres, fue: «Sé que existen personas que se esfuerzan en hacerme ver como traidor a nuestro instrumento político, pero quiero decirles que yo soy un militante más del Movimiento al Socialismo». Por su lado, el cocalero Evo Morales apuntó al presidente y dijo que la promulgación de la ley del censo es un error histórico. Además, durante el conflicto por el censo, el cocalero en reiteradas ocasiones acusó de traición al MAS, mientras Arce, en otro fragmento de su discurso, mencionó: «Es lamentable que algunas personas de nuestro instrumento político también elaboren listas de traidores». Arce agregó que esta ley del censo no es de la derecha, pues fue propuesta por los diputados del MAS, con el objetivo de pacificar el país. Además, señaló que la normativa no vulnera competencias y el nombre de la iniciativa es Ley de Aplicación de los Resultados, pues ya el Decreto Supremo 4824 fija la fecha del censo. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Y me parece que Luis Arce, mientras siga con estos discursos blandengues, va a ir perdiendo mucho. Luis Arce ya debería, en este caso, realizar un discurso frontal contra Evo Morales, decir con nombre y apellido que Evo Morales quiere desestabilizarlo, y al mismo tiempo Luis Arce ya debería ver un nuevo partido para ser candidato el 2025. Pienso que le falta más valentía a Luis Arce en esta división interna en el movimiento al socialismo. Vamos a conocer algunos detalles del discurso que presentó el presidente del Estado esta mañana al momento de promulgar la ley que viabiliza el censo para el 2024. Nunca se llegó a un acuerdo con el Comité Interinstitucional, ni con el Comité Cívico de Santa Cruz, ni con ninguna autoridad de la oposición para emitir nuestro decreto supremo, ni definir el año del censo, como lamentablemente lo han señalado algunas personas de nuestro propio instrumento. Diputadas y diputados de la bancada de Santa Cruz del Movimiento al Socialismo presentaron una propuesta de ley que no es una ley del censo, porque a diferencia de los proyectos de ley de la oposición, no nos quita atribuciones al órgano ejecutivo sobre la planificación de la ejecución de los censos oficiales. La ley no era necesaria a nivel jurídico, pero sí ayudó a evitar un mayor derramamiento de sangre. Y también en parte de su mensaje el presidente Arce dice que hay quienes se quieren verlo perjudicado. Esto decía de manera específica. Sé que hay quienes quieren vernos fracasar de afuera y lamentablemente también algunos compañeros de adentro. Sé que existen personas que se esfuerzan por hacerme ver como un traidor a nuestro instrumento político. Pero quiero decirles que yo soy un militante más del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, que no claudicaré en mi lucha por mejores días para el pueblo boliviano. Y para aquellos que desde mis propias filas coinciden en objetivos para acortar nuestro mandato, también quiero decirles que se equivocan, que el enemigo no está entre nosotros y que la unidad es la mejor arma que tiene el pueblo para derrotar intereses de grupos y personas. Mis principios ideológicos y mis valores nunca se negocian. Con algunos asambleístas del MAS y PSP, diputados y senadores, hemos tenido una mirada distinta sobre la naturaleza de un conflicto y la forma de resolverlo. Pero eso no significa que seamos enemigos ni que tengamos horizontes políticos distintos, como la justicia social. Debemos aprender a respetar otros criterios y a escucharnos. La derecha fascista hace lista de traidores en Santa Cruz y es lamentable que algunas personas de nuestro instrumento político también elaboren listas de supuestos traidores. Pero vamos a escuchar las posturas diferentes dentro de militantes del Movimiento al Socialismo.
Luego de la promulgación de la ley del censo en los ámbitos financieros y electorales, surgieron las repercusiones políticas. Incluso en las filas del movimiento socialismo existen diferencias. La senadora Virginia Velasco, por ejemplo, indica que no fue un error promulgar la ley. Esto fue para darle certidumbre al país. Obviamente dijeron que somos traidores, traidoras. Yo no comparto porque yo primero respeto al pueblo y a la patria. Lo primero de todos los bolivianos, y como autoridades yo creo que lo hicimos lo correcto en marco de la Constitución y en marco del reglamento de Cámara de Senadores para pacificar el país. Que aquí el primer hombre del país se llama Luis Arce Catacora. Mientras que el senador del MAS, Luis Adolfo Flores, tiene otra perspectiva. Dice que no está de acuerdo con la ley y que esto responde a un capricho de algunos políticos. Personalmente considero que es una ley que no era necesaria y lo he manifestado. Sin embargo, creo que la historia es la que va a definir si es que ha sido pertinente o no esa ley o ha sido capricho de unos cuantos políticos del país. Para la oposición, por medio de la senadora Senta Rex, senadora de Creemos, dice que la ley es un logro que generó Santa Cruz con sus 36 días de paro cívico. Esta es una lucha que Santa Cruz le ha regalado a los bolivianos. No había la más mínima intención de que los resultados del censo tanto en distribución económica como de escaños sean aplicables para la próxima elección. Y a propósito del discurso del presidente y la promulgación de la ley esta mañana, pues, ¿qué dijo la oposición? Escuchemos al diputado por Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, decía lo siguiente. Con sectores de Santa Cruz, como es el Comité Interinstitucional, claramente ha dicho que les va a hacer una persecución política y una cacería judicial. Pero por otro lado sigue blandengue con Evo Morales. Evo Morales lo ataca todos los días y Luis Arce le manda mensajes subliminales y no da su nombre y apellido de Evo Morales. Debería decir que Evo Morales pues es el que quiere desestabilizar su gobierno. Incluso Luis Arce sigue diciendo que es militante del MAS cuando Evo Morales y Gerardo García lo han expulsado ya del movimiento al socialismo. Entonces me parece un discurso muy blandengue contra Evo Morales, demuestra que Luis Arce le sigue teniendo miedo a Evo Morales, pero en contrapartida ha realizado un discurso muy duro contra los líderes de Santa Cruz. El diputado de Comunidad Ciudadana indicó que el discurso del presidente Luis Arce fue con un bajo perfil al referirse que hay fuerzas internas y externas que pretenden desestabilizar a su gobierno. Es una muestra, según Astorga, que el presidente Luis Arce no tiene el apoyo total del instrumento político MAS y PCP. El que lo ha llevado al poder, el que lo ha designado como candidato, ahora quiere tumbarlo porque claramente Evo Morales es un adicto al poder y él quiere volver a gobernar el país. Ya debería, en este caso, realizar un discurso frontal contra Evo Morales, decir con nombre y apellido que Evo Morales quiere desestabilizarlo y al mismo tiempo Luis Arce ya debería haber un nuevo partido para ser candidato el 2025. Gustavo Torrico, como autoridad del Ejecutivo, dice que siempre existirán diferencias en el interior de grandes fuerzas políticas. Desde siempre, desde la humanidad. En todo proceso político siempre hay el tema interno, siempre ha ocurrido, porque hay apetitos personales, porque hay intereses grupales. Noticias de Bolivia de hoy.